Estoy manteniéndome lo más esperanzada posible. Quiero que estén en casa, quiero abrazarlos y que estén en casa. Lo que pasó fue que nos despertamos. Escuché que estaban jugando en la habitación de al lado, y yo estaba entre despierto y dormido. Ellos no son el tipo de niños a los que les digamos que pueden salir solos. Siempre les decimos que no salgan afuera por su cuenta. Siempre nos aseguramos de estar allí con ellos, vigilándolos. Pero pasó que lograron salir por esa puerta corrediza, y no podemos oír cuando se abre. En las primeras horas del 2 de mayo de 2025, una familia en una remota comunidad rural de Nueva Escocia despertó para vivir su peor pesadilla. Maleia Brooks Murray y Daniel Martel descubrieron que los pequeños Lily y Jack Sullivan, de 6 y 4 años, habían desaparecido sin rastro de su hogar. La puerta trasera estaba entreabierta. Un par de botas pequeñas había desaparecido. Pero no había señales de lucha, no había gritos, no había testigos. En una comunidad de apenas 100 habitantes, donde todos se conocen, 2 niños se desvanecieron como si la tierra se los hubiera tragado. 3 meses después, siguen sin encontrarse. Si te fascinan estos misterios sin resolver, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like para más casos como este. Lily Sullivan nació el 22 de marzo de 2019. Su hermano Jack llegó al mundo el 29 de octubre de 2020. Eran hijos de Maleia Brooks Murray y Cody Sullivan, aunque la relación entre los padres no prosperó. En 2023, Maleia conoció a Daniel Martel, un hombre 6 años mayor que ella. La relación avanzó rápidamente y la pareja tomó una decisión radical: mudarse a una comunidad rural y boscosa de Nueva Escocia. El lugar que eligieron era remoto más allá de lo imaginable. Una pequeña comunidad de apenas 100 habitantes, la mayoría parientes que habían vivido allí por generaciones. El pueblo más cercano estaba a 15 minutos en auto. Había muy poca señal de celular y el único tráfico consistía en algunos vehículos locales, camiones madereros y el gran autobús escolar amarillo. La familia llegó en una casa rodante. Cerca vivía Janae Mackenzie, madre de Daniel, en una caravana deteriorada junto a varios gatos y un perro. Según quienes conocían a Maleia, era una madre atenta y protectora, aunque reservada con los vecinos y poco dada a involucrarse en la vida comunitaria. Su motivación para mudarse allí era clara: brindar a sus hijos una vida más tranquila y segura, lejos del bullicio urbano. Daniel asumió el rol de figura paterna para Lily y Jack. Sus allegados lo describían como un hombre discreto, amoroso, introvertido y dedicado a la familia. Trabajaba en un aserradero local y se encargaba de las tareas domésticas. Un año después, la pareja tuvo una hija a quien llamaron Meadow. Ante los ojos de la comunidad, parecían una familia compenetrada y feliz, adaptándose a la vida en aquel lugar apartado. Lily era descrita como una pequeña líder, protectora de su hermano menor. Tenía un temperamento creativo, le fascinaba dibujar y explorar. Jack era inquieto y risueño, siempre dispuesto a seguir los pasos de su hermana. Los niños crecían en contacto cercano con los animales, disfrutaban de paseos por el bosque y tenían una conexión directa con la naturaleza. Iban a la escuela primaria ubicada a 18 kilómetros, tomando el autobús desde su casa. Eran conocidos por su vitalidad y curiosidad. Ambos hablaban con cualquier persona, eran fáciles de llevar y confiados. Sin embargo, algunos vecinos notarían después que los niños parecían un poco aislados, que no tenían muchos amigos y que no se les permitía involucrarse completamente en las actividades comunitarias. Era una observación que cobraría importancia cuando todo cambió. El jueves 1 de mayo de 2025, Lily y Jack fueron vistos compartiendo normalmente con la familia. Según Maleia, Lily estaba resfriada y tenía un poco de tos, así que no fue a la escuela. Por solidaridad, Jack tampoco asistió. Era un día común en aquella casa rodante perdida en el bosque canadiense. Nada sugería que sería la última vez que alguien vería a los niños. El viernes, 2 de mayo amaneció nublado y frío. Era un día como cualquier otro, o eso parecía. Maleia y Daniel dormían en su habitación con la bebé de 16 meses, Meadow. Al despertar, notaron algo inmediatamente perturbador, una calma inusual. Lily y Jack no estaban. La puerta corrediza del patio trasero, que según ellos funcionaba casi en silencio, estaba entreabierta. Un par de botas pequeñas había desaparecido del lugar donde siempre las dejaban. No había signos de forcejeo. No había gritos registrados por los vecinos. No había evidencia de que alguien hubiera entrado a la casa. Los niños simplemente se habían desvanecido. La primera reacción de la pareja fue buscar por las inmediaciones. Asumieron que los niños se habrían aventurado al bosque, algo prohibido por Maleia debido a las condiciones peligrosas del terreno. Cuando no los encontraron, Maleia llamó al 911 alrededor de las 10 de la mañana, reportando la desaparición.
A las 12:25 de la tarde, la policía emitió un aviso de personas vulnerables desaparecidas, solicitando colaboración pública. En ese momento, las autoridades declararon que creían que los niños se habían alejado de su hogar por cuenta propia. No había evidencia de que hubieran sido llevados por algún extraño. Cerca de las 5 de la tarde, las autoridades actualizaron la información y pidieron al público que se mantuviera alejado de la zona de búsqueda. Era solo el comienzo de uno de los operativos de búsqueda más extensos en la historia de Nueva Escocia. El sábado, 3 de mayo, se desplegó un operativo sin precedentes. Cerca de 100 personas entre agentes, rescatistas y voluntarios fueron movilizadas en cuestión de horas. El arsenal de búsqueda incluía drones, perros rastreadores y helicópteros. El área de búsqueda abarcó más de 4 kilómetros cuadrados de terreno irregular y densamente boscoso. El terreno presentaba desafíos extraordinarios. Aún había vestigios de árboles caídos y caminos bloqueados como consecuencia del paso del huracán Fiona en 2022. Era un laberinto natural donde 2 niños pequeños podrían perderse fácilmente, pero también donde sería prácticamente imposible que desaparecieran sin dejar rastro. Mientras las búsquedas terrestres y aéreas enfrentaban enormes desafíos logísticos, los investigadores comenzaron a indagar en el hogar de los niños. Revisaron grabaciones de cámaras de seguridad de caminos y propiedades cercanas, entrevistaron decenas de posibles testigos y contactaron a expertos del Centro Canadiense para la Protección Infantil. Maleia apareció ante los medios de comunicación relatando lo sucedido. Aseguró que aún tenía esperanzas de que los niños fueran localizados. El primer ministro emitió un comunicado pidiendo a los habitantes que rezaran por un resultado positivo. El 4 de mayo, el número de personas en la búsqueda subió a 160. La policía escaló recursos y pidió apoyo de la Guardia de Nueva Escocia, un grupo de voluntarios organizados a nivel provincial. Daniel también declaró ante la prensa, describiendo lo sucedido la mañana de la desaparición y las acciones que había tomado para tratar de localizar a los niños. Pidió a las autoridades que vigilaran las fronteras y aeropuertos, en caso de que los niños hubieran sido llevados por algún desconocido. Era una petición razonable, pero que sugería una posibilidad aterradora que nadie quería considerar. El 5 de mayo, a pesar de los múltiples esfuerzos, los buscadores no habían encontrado señales de los niños tras registrar exhaustivamente 4 kilómetros cuadrados alrededor de la casa. Pero entonces surgió algo. Se encontró la huella de una bota de niño cerca del área, lo que generó una búsqueda más intensa en ese lugar específico. Era la primera evidencia tangible de que los niños habían estado allí. Pero también planteaba nuevas preguntas. ¿Hacia dónde se habían dirigido después? El 6 de mayo ocurrió algo que sorprendió a todos. Daniel informó a la prensa que Maleia había abandonado la zona para estar con su familia en otra parte de Nueva Escocia. Pero los detalles eran inquietantes. Maleia lo había bloqueado en redes sociales y había cerrado cualquier tipo de comunicación con él. Daniel cambió su estado civil en Facebook a soltero y modificó su foto de perfil. Para muchas personas, este comportamiento resultaba inexplicable. Ante una situación así, cualquier familia permanecería más unida, no se separaría. La madre biológica de los niños desaparecía del ojo público precisamente cuando más se la necesitaba. Las críticas comenzaron a surgir. ¿Por qué la madre no se mostraba preocupada públicamente? ¿Qué había pasado entre Maleia y Daniel? Desde entonces, la cara que se veía en los medios era exclusivamente la de Daniel, lo que generaba más preguntas que respuestas. El 7 de mayo, la policía llevó a Daniel al destacamento donde fue interrogado durante 4 horas. Como parte de la investigación, le solicitaron su teléfono celular. En el interrogatorio, los investigadores le pidieron que repasara todos los detalles desde la mañana del 2 de mayo. También le solicitaron que dibujara en mapas donde creía que podrían estar los niños. Ese mismo día, las autoridades hicieron un anuncio sombrío. La búsqueda se había reducido de gran escala a una más específica. Aunque no se rendían, reconocían que sin ningún avistamiento confirmado de los niños, era improbable que siguieran con vida. Era la primera vez que las autoridades admitían públicamente lo que muchos ya temían. Daniel reveló que había entregado algunos de los animales de peluche de los niños a la policía, un unicornio blanco de Lily y un dinosaurio azul de Jack. También confirmó que las autoridades estaban trayendo perros rastreadores especializados en restos y un equipo de buzos para buscar en un lago cercano. Era una escalada en la investigación que sugería que las esperanzas de encontrar a los niños con vida se desvanecían rápidamente. Al día siguiente,
Daniel intentó ver a su pequeña hija Meadow en la Oficina de Servicios de Protección Infantil, pero le fue negada la solicitud. Debido a la desaparición de Lily y Jack, las autoridades querían mantener un control estricto. El 11 de junio, un mes después de la desaparición, la policía reveló la magnitud real de la investigación. Participaban más de 11 unidades especializadas: Unidad Mayor de Crímenes, Análisis Criminal, Recuperación Subacuática, Verificación de la Verdad, Forenses Digitales, Perros Policía, Ciencias del Comportamiento. También colaboraban el Centro Nacional de Personas Desaparecidas y el Centro Canadiense de Protección Infantil. Los números eran impresionantes: 54 personas entrevistadas formalmente, cerca de 500 pistas recibidas, cientos de horas de video recopilado, tests de polígrafo realizados a familiares, incluidos la madre y el padrastro, numerosas autorizaciones legales para incautar materiales y dispositivos, inspecciones de terrenos, sistemas sépticos, pozos, minas abandonadas y cunetas. En medio de toda esta actividad, se hizo un descubrimiento significativo. Cerca del hogar fue encontrada una manta rosa que pertenecía a Lily. La manta fue llevada para análisis forense, convirtiéndose en una de las pocas evidencias físicas del caso. El investigador principal declaró que tenían un enfoque muy coordinado y deliberado para garantizar que toda la información fuera evaluada meticulosamente, sin pasar por alto ningún dato. Aproximadamente un mes después de la desaparición, se hizo pública una entrevista con la abuela paterna de Lily y Jack. Confirmó que Coody Sullivan era su hijo y padre de los niños, desmintiendo rumores de que estuviera en problemas legales. La mujer relató que se enteró de la desaparición el mismo 2 de mayo, y que la policía fue a su casa cerca de las 3 de la madrugada del 3 de mayo para preguntarle a Coody cuándo había visto por última vez a los niños. Describió a Malaya como una excelente madre, incapaz de levantarle la voz a sus hijos. Sin embargo, se mostró sorprendida por las condiciones en las que estaba la casa donde vivía la familia. Su conclusión era categórica: creía que alguien le había hecho daño a los niños, porque no existía ninguna razón para que estuvieran en la profundidad del bosque. En agosto de 2025, 3 meses después de la desaparición, no había datos concluyentes. El caso seguía abierto, sin avances significativos en la recuperación de los niños. Pero en medio de todo, surgían infinidad de rumores e hipótesis alrededor de esta misteriosa e inexplicable desaparición. La teoría del accidente: los niños salieron temprano, se perdieron en el bosque denso y sucumbieron a los elementos. Sin embargo, la ausencia total de rastros después de búsquedas exhaustivas hace que esta teoría sea difícil de sostener. La teoría del secuestro: alguien se llevó a los niños durante la madrugada, pero la casa estaba en una zona extremadamente remota, sin tráfico regular, y no había evidencia de vehículos extraños. La teoría del crimen doméstico: las sospechas inevitablemente recaen en el círculo familiar, especialmente considerando la separación abrupta entre Malaya y Daniel. Pero no hay evidencia directa que apoye esta hipótesis. La teoría del escape planificado: algunos especulan que Malaya pudo haber orquestado la desaparición de sus propios hijos. Su ausencia repentina de la búsqueda y el corte de comunicación con Daniel alimentan esta teoría. El caso dividió a la pequeña comunidad. Algunos apoyaban a Daniel, viendo en él a un padrastro dedicado que había perdido a los niños que amaba. Otros sospechaban que sabía más de lo que admitía. La ausencia de Malaya del ojo público generaba especulaciones constantes. Su silencio era interpretado de maneras contradictorias, como el comportamiento de una madre destrozada que no podía enfrentar los medios, o como la actitud de alguien que ocultaba información crucial. ¿Cómo pueden 2 niños pequeños desaparecer completamente en una comunidad donde todos se conocen? ¿Por qué no se encontró rastro alguno después de búsquedas tan exhaustivas? ¿Qué causó la ruptura abrupta entre Malaya y Daniel precisamente cuando más se necesitaban mutuamente? ¿Por qué la madre biológica se alejó de la búsqueda de sus propios hijos? ¿Había algo en la dinámica familiar que no se conocía públicamente? Sin resolución, el caso de Lily y Jack Sullivan sigue presente en la vida diaria de los lugareños y en la memoria colectiva del país. Se ha convertido en un recordatorio de la vulnerabilidad, pero también de la capacidad de un pueblo para unirse ante la adversidad. Cada aniversario, cada nueva pista, cada noticia sobre menores desaparecidos revive la pregunta que sigue sin respuesta. El personal de la junta escolar del colegio al que asistían los niños recibió apoyo psicológico para ayudar a otros estudiantes a procesar la situación.
En una era donde parece imposible desaparecer sin dejar rastro digital, donde las cámaras están en todas partes y donde los teléfonos móviles pueden rastrear cada movimiento, el caso de Lily y Jack Sullivan desafía nuestra comprensión moderna de lo posible. ¿Fueron víctimas de un crimen? ¿Sufrieron un accidente en el vasto bosque canadiense? ¿Fueron llevados por alguien que conocían y confiaban? O tal vez, en la explicación más perturbadora de todas, ¿alguien muy cercano a ellos sabe exactamente lo que pasó? 3 meses después de aquella mañana fría de mayo, Lily y Jack Sullivan siguen siendo dos pequeños fantasmas en el bosque de Nueva Escocia. Su desaparición permanece como uno de los misterios más inquietantes de nuestro tiempo. En algún lugar, tal vez, 2 niños esperan ser encontrados. O tal vez sus historias ya terminaron de la manera más trágica imaginable. La única certeza es que hasta que no se encuentren respuestas, el caso de Lily y Jack Sullivan seguirá atormentando no solo a su comunidad, sino a cualquiera que se pregunte cómo 2 niños pueden simplemente desvanecerse del mundo. ¿Dónde están Lily y Jack Sullivan? Es una pregunta que espera respuesta, una respuesta que puede que nunca llegue.